Finalmente, amigos, salimos a probar el White Bunny con suspensión de aire enfrente a la carretera. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones de nuevo a su canal favorito FL de Live, donde se habla de toda la customización de estos camiones y todo lo que pasa en el transporte en Estados Unidos. En esta ocasión, como ustedes saben, los que me siguen, le acabo de instalar bolsas de aire, suspensión de aire en la parte frontal de mi Freightliner FLD 120. Y pues bueno, este sería el primer viaje de vamos a calar cómo se siente la suspensión, cómo corre el camión, qué me gustó, qué no me gustó, qué problemas tuvimos. Así que pues nada, ahorita les voy a contar todo. Y pues primero, antes que nada, quiero mostrarles la suspensión para los nuevos, para los que acaban de llegar al canal. Ahí la tienen, amigos. Es una suspensión fabricada por Domínguez Iron Works. Aquí lo voy a etiquetar, ahí lo voy a poner su Instagram para que lo sigan, para que le llamen. Doble amortiguador, una bolsa de aire, una sola muelle. Y pues bueno, ya lo calamos. Les confieso que ya salí. Ahorita vamos de regreso a casa, ya después de un largo viaje. Pues bueno, antes que nada quiero que vean qué belleza. Quedó espectacular. Yo estoy muy contento. Siempre busqué este look en mi camión. Me hubiera gustado que bajara más, obviamente. Se puede hacer que baje más si compro un eje enfrente de los que cargan carros. Esos ejes son más bajitos. ¿Qué más se puede hacer? Se puede comprar un bumper un poquito más grande. Este es de 20, muchos me preguntan de 22 para que baje más, y ya casi yo les aseguro que llegaría al suelo. Desafortunadamente no se puede bajar más mecánicamente así con el sistema que tengo, porque de la forma que está ahorita ya el eje queda como a 1 pulgada de donde va el oil pan, o como le digan, el cárter, perdón. Y pues bueno, miren nomás, me gusta el look, el stance, bien bajito cómo queda la llanta metida. Les cuento que aquí yo le aumenté como 2 pulgadas para que tuviera este look. Siempre tenía esto en idea, así que pues ten en cuenta, si tú no haces eso, pues vas a tener 2 pulgadas menos. Quizás la llanta va a quedar bien pegadita ya a la orilla. Depende también del motor, suspensión que tengas, no sé si varían mucho. Yo solo les cuento mi experiencia en mi camión. Ya imagínense ahorita qué belleza se ve, ya con todas las bolsas desinfladas. Estoy muy contento por el look, estoy muy contento. También estoy contento cómo se maneja. Ahorita ya que lo manejemos les voy a contar los detalles, pero miren nomás, qué look. Aquí está como para una postal, miren ahí. Ay. Pues nada, ahorita estoy contento, me han pasado cosas. Ahorita ya que vayamos a la carretera les cuento con tiempo todo lo que me ha pasado, qué experiencia tengo. Simplemente que ahorita pues quería mostrarles el sistema. Hasta ahorita estoy contento cómo se siente con los 2 amortiguadores. Y pues nada, ¿para qué hablo más? Vamos para adentro, vamos a calarlo, vámonos. Bueno, amigos, vámonos. Como les digo, aquí lo voy a subir en 40, 45 en lo que agarro carretera. Y vámonos. Una cosa que les quiero contar, que tuve un pequeño problema. Número 1, me está liqueando una bobería, porque en el día, vamos a decir en la noche, cuando parqueo, si lo dejo inflado, amanece desinflado, baja un promedio de 5 libras cada 4 horas más o menos, cada 2 horas, perdón. Entonces tengo un pequeño liqueo, tengo que encontrarlo. Y número 2, que mi amigo el Cachi, al cual le mando un saludo, me advirtió de esto. Tengo que ponerle de alguna manera una luz exactamente como la que se prende cuando tú desinflas las bolsas de aire de atrás, porque si no
lo vas a desinflar y se te va a olvidar. ¿Y para qué quieres que se te olvide? Puedes causar algún accidente, etcétera. Espérenme que aquí ya me están estorbando. Otro poquito de cierto. Ay, 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 aquí está apretado. Ay, hijo de su madre, apenas la hice. Apenitas pasé, amigos. Apenitas. Y luego me dicen, ¿por qué no estiras el chasis? Me encantaría, pero no puedo. Desafortunadamente, amigos, pues no puedo, ya que mi trabajo es hacer muchos deliveries aquí en el Home Depot. Y pues hay muchos que uno apenas cabe. Ya le he dado golpes al camión. Uno aprende con los golpes, como dicen. Y pues ya, bueno, ¿en qué estábamos? El Cachi me dijo eso, ponle un foco porque se te va a olvidar. Ya me pasó ayer. Ayer llegué, como ustedes saben, niño con juguete nuevo. Llego a echar diésel, lo desinflo, chido. Y cuando voy a salir, arranco, todo bien, le doy, me subo hasta el highway. Cuando agarré la carretera, yo vi campante y me doy cuenta que el relojito decía 0. Dije, ¿por qué dice 0? Se descompuso. Ay, mi madre, no la inflé. En el camino las tuve que inflar. Gracias a Dios no pasó nada. Yo temía que a lo mejor hubiera dañado el cofre, ya que cuando das vuelta con las llantas desinfladas alcanza a tocar. Después les muestro, hoy les pongo un pequeño clip, una foto aquí para que ustedes vean. Entonces sí, muy importante, voy a buscar la manera de hackear el que dice aquí el suspension y llegarle aquí de alguna manera cuando yo esté desinflado. Si a alguien le interesa ver cómo lo voy a hacer, pues inscríbanse, porque va a ser un proyecto interesante. Que la meta es llegar a los 100,000, a los 100,000 este año, así que apóyenme si se encuentran con mis videos por casualidad. Nada les cuesta suscribirse, que créanme que yo trato de traerles contenido muy, que sea de alto valor. Así que pues ya saben. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Ahorita no les puedo decir mucho. Vamos a agarrar la carretera y ahí les sigo contando. Bueno, amigos, ya vamos aquí en la carretera. Miren, véanlo. El camión se va derechito. Quedó bastante bien. Les confieso, no lo llevé a alinear. Pues en realidad no le movimos nada de la alineación. Lo iba a llevar por seguridad. Pero desafortunadamente, el tipo que yo tengo cerca, ahí en Homestead, es muy difícil trabajar con él. No me lo quiso alinear. Lo corrí un promedio de 20 millas. Lo sentí bien, dije, va, nos la vamos a jugar así. Si veo algún problema, pues ya me paro a alinearlo en el camino. Y no ha sido necesario, gracias a Dios se ve que quedó bien, no tiene desgaste las llantas, se siente bastante bien. Ahora, vamos a sus preguntas, ¿cómo se siente? Amigos, se siente un poquito más suave. No es una diferencia de wow, no manches, o sea, andas en un Cadillac, no, porque acuérdense que también atrás tenemos suspensión de bolsas, tenemos bujes, tenemos todo eso, llantas que pueden estar malas, que ese es mi caso. Entonces pues enfrente sí ayuda bastante. Miren, por ejemplo, aquí voy pasando unos huecos. Si pisan las bolitas que están en el medio del carril, no se sienten. Eso es lo que yo noté. Antes se oía el ta 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 ta. Ahora no, ahora literalmente no sientes cuando estás pisando las bolitas esas que son como reflectores. Entonces pues sí mejoró mucho, pero no como ustedes creen que ando en las nubes, porque muchos tenemos esa ideología, pero sí. Ahora lo recomiendo, yo estoy muy contento. Yo lo recomiendo al 100. Si te gusta todo esto, lo que tienes que tener en cuenta, de cada
cosa que tú le das el camión es una responsabilidad más, como los que le estaba contando. O sea que se vuelve un camión más complicado de manejar, por si tú se lo prestas a alguien, por si tú se lo das a un chofer, tiene que estar al tanto de muchas cosas más. Entonces pues ahí ustedes considérenlo. Si tú tienes tu propio camión, tu camión personal, sí te lo recomiendo. Vamos a hablar ahora de los mitos. Ya les hablé más o menos de cómo se siente, sí mejoró bastante. Vamos a decir de mis expectativas a cómo es en la realidad. Vamos a decir un 65%, 70%. Hay mitos, o que inclusive son realidades, de que el camión se venía para los lados cuando tú le pones suspensión de aire. En este caso yo no lo siento, quizás sea muy mínimo que no se alcanza a notar. Yo sé de hechos de que en los Kenworth sí se siente más, ya que las muelles son más delgaditas y toda la suspensión pues ya llega a descansar en las bolsas de aire. En este caso no, miren, pues el camión va bien, miren. Como les digo, pues no traigo llantas tan buenas. Yo no sé, traía un problemita de que se me frenaba un solo eje y se amarraba. Ya resolví el problema. Una matraca, un chamber, ajuste de frenos, y ya frena, pero mientras tanto anduve así como un viaje. Entonces me quedó las llantas un poquito cuadraditas y por eso me vibra poquito, pero sí mejoró bastante, amigos. Antes me dolía la espalda, he notado que en este viaje no me duele la espalda. Como que se come los huecos, pero no los evita. No sé explicarles. O sea, he llegado a huecos que están así pues normales y no se sienten. He llegado a vías de tren y no se sienten. He llegado a huecos que son un poquito más pronunciados y se sienten igual que antes. Es donde te quedas, oye, pues no mejoró. Pero ya cuando empiezas a analizar todo, sí mejoró. Nomás que pues no es milagroso, no es de que wow. Pero sí, el mito de que se veían valorados es muy poco que no se nota. Ustedes pueden ver mi mano, pues no voy peleando, no sé si alcanzan a ver mi mano, no voy peleando con el volante, así como para tratarlo de mantener en posición. Y pues nada, es lo que yo les tengo que decir. No sé qué opinan ustedes. Miren nomás, qué chulada. Ahí vamos a 35 libras. Y pues yo bien contento. Una cosa que tienes que tener en cuenta es de que vas a perder altura. No importa a cuánto tú infles las bolsas, se va a perder altura en este kit. Vas a perder como 2 a 3 pulgadas. Si lo manejas a 50 libras vas a perder como 2 pulgadas. ¿Por qué les cuento esto? Porque tienes que tener en cuenta, si tú vives en un lugar donde, vamos a decir, el camión tiene que andar alto, porque andas en las brechas o todo eso, vas a perder un aproximado de 2 pulgadas rayándolo a 55 libras, 50-55 libras. Y de ahí para arriba puedes regresarlo a su altura original, simplemente te va a quedar muy duro y pues estás forzando las bolsas de aire a su máximo. Una bolsa de aire para que trabaje bien en esas de los camiones son de 35 a 55 PSI, así para que lo tengas en cuenta. Quiero pensar, también quiero comentarles esto, que quiero pensar que el camión no se me llama para los lados, porque acuérdense que traigo doble amortiguador. Entonces pues eso también puede que esté ayudando. Otra cosa que se me olvidó mencionarles, tuvimos que cambiar ese panel, lo tuvimos que cambiar ya que el otro no me gustó. Quedaba muy chiquito y muy largo, o sea, la altura no era la suficiente y lo largo, lo ancho era demasiado. Entonces lo modificamos, traté de ¿cómo dicen? De copiar el look de aquí. Como ustedes ven, pues ahora solo tiene un marquito. Cambié los LEDs, los otros no me gustaron cómo brillaban. Ahorita quedó súper espectacular. Aquí les voy a poner una foto de cómo se ve de noche. Ahorita va a ver si les puedo prender la luz para acá cómo se ve de día.
Quedó súper brillante que tengo que bajarle el brillo a las luces. Y lo conecté con las mismas del tablero para que cuando prenda el tablero se prenda. Miren, así se ve de día. Imagínense cómo se ve de noche. Pues nada, quería comentarles eso. Bueno amigos, pues ya llegamos del viaje. ¿Qué les cuento? Todo nos fue bien, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de probar el sistema de bolsas, pues un poquito más. No lo había probado bien. Porque no había pasado, vamos a ir por terrenos que necesitara que yo pudiera ver la diferencia. Ahora corrí por un camino rural y la verdad pues sí se siente bastante la diferencia. Estoy muy contento. Ya les mostré. Yo estoy bien emocionado con esta plaquita. Miren nomás qué belleza. Y miren, y lo que les contaba, como ustedes pueden ver, pues las luces de ahí están hasta lo más bajo, que inclusive los relojes pues no brillan tanto, pero si lo pongo a la intensidad máxima, miren nomás, lo voy a apagar las luces de aquí de la cabina para que vean que esas olas iluminan bastante. Traigo una luz que se me fue ahí, pues vamos a arreglarla, vamos a cambiarla. Así es amigos, pues bueno, ahorita les voy a ir ahí abajo a ver si os puedo usar con el celular para mostrarles bien el sistema de bolsas. Creo que ya lo hice, ¿no? Bueno, se lo voy a mostrar un poquito más. La cámara está un poquito sucia porque la traía ya. Les cuento que el aire, ahora que me lo arreglaron, quedó que si me bajo del camión con los lentes puestos se nublan los lentes. Entonces pues ya ahí vieron también la cámara. Miren, ahí está. Para que lo vean, déjenles muestro las bolsas. Vamos a abrirle aquí. Otra de las cosas que me gustó es esto, que el cofre queda más bajito y pues se hace más práctica. Se hace más práctico abrir el cofre para chequear cosas. Vamos a ver, todo se ve bien, miren, ahí está, todo en orden, una belleza. Muy contento, la verdad, muy contento con el sistema que me hizo Domínguez. Pues ustedes ya saben, si ustedes quieren el suyo, llámenle a Domínguez, hace buen trabajo. Él lleva años y años en esto de la customización de camiones, en esto de hacer suspensiones. Para varios modelos él ya tiene los kits dibujados, o sea que si tú no tienes un FLD 120 o un clásico, cualquier camión que tengas él te hace el kit. Así que ya sabes, llámale. Y miren nomás qué belleza. Les voy a hablar también del sistema que él usa, el cual pone aquí una válvula niveladora. Se los mostré en otros videos. Aquí les voy a poner una foto para que ustedes vean de lo que le hablo. La ventaja de ese, ahora que me estoy dando cuenta, porque como ustedes vieron, yo puse un sistema pues muy básico, así lo quería. La ventaja de ese sistema del que él usa es de que siempre el camión se mantiene nivelado a cierto nivel que tú lo regules. Eso es muy bueno. Por ejemplo, en el caso mío, que tengo un pequeño liqueo en algún lugar que necesito encontrarlo, a ver si mañana nos dedicamos a eso. Es muy pequeño, es muy pequeño. Cada 2 horas tengo que estar chequeando el reloj y darle un toquecito a los switches para que suban de lo traía. El sistema es, aunque traigas un liqueo, pues siempre va a estar pompeando aire para tenerlo a la altura. Entonces por eso ese sistema por esa parte es mejor. Este sistema por otra parte es mejor porque pues tú regulas la altura, lo puedes traer a varias alturas, las varias presiones, y pues puedes jugar con él, como ustedes vieron, moverlo de lado a lado. No sé si ustedes lo vieron, por ahí les puse un clip en TikTok, en Instagram. Aquí les voy a poner un pequeño clip para que vean de lo que les hablo. Pues ya saben, espero les guste este video aquí de noche grabándoles, porque dije, si mañana ya no vengo por X, se me olvida, que eso me pasa mucho, que les hago un video y al último no lo concluyo y pues termino no subiendo el video porque pues queda inconcluso. Así que pues nada, saludos a todos, bendiciones. Si no estás suscrito, suscríbete, sígueme en todas mis redes sociales. Saludos a todos, bendiciones, y espero que este video te haya servido para si tú lo quieras en el futuro. Si tienes alguna otra pregunta, comentario, nuestro video, déjalo aquí y yo eventualmente te contesto. Saludos a todos, bendiciones.